¿Qué sucede cuando una persona decide desafiar un sistema entero sabiendo que está construido sobre décadas de injusticia? ¿Qué pasa cuando una mujer, una fiscal pública, se enfrenta a un juez corrupto, a un sistema judicial que favorece a los poderosos y castiga a los más vulnerables? Esta no es solo la historia de Mariana Silva. Es la historia de una lucha por la justicia que desafía lo que todos creemos saber sobre el poder, la igualdad y la verdad. Imagina por un momento estar en los zapatos de alguien que, día tras día, ve cómo el sistema que juró defender actúa de manera despiadada con los más débiles, mientras favorece a aquellos con dinero y poder. Un sistema que, por mucho tiempo, ha mantenido a las minorías y a las clases populares fuera del alcance de la justicia. ¿Qué harías si te enfrentases a esa realidad? Mariana Silva, fiscal pública negra, tenía todo en su contra: un sistema judicial plagado de prejuicios, un juez arrogante y un país donde las injusticias pasaban desapercibidas. Pero en vez de ceder ante el miedo, decidió tomar las riendas de su propia lucha. ¿El resultado? Un cambio radical en la forma en que se imparte justicia. Hoy, te contamos cómo Mariana se enfrentó a una audiencia rutinaria que, por casualidad, se convirtió en una batalla épica. Una batalla que no solo desafió a un juez corrupto, sino que desnudó las desigualdades del sistema judicial y puso en marcha una revolución en la forma de hacer justicia. ¿Te atreves a descubrir cómo un solo acto de valentía puede cambiarlo todo? Este es solo el comienzo de una historia que podría parecer increíble, pero que es tan real como la justicia misma. Prepárate para conocer a la mujer que, contra todo pronóstico, logró lo que muchos pensaban imposible. Porque, al final, la verdadera justicia no es un privilegio, sino un derecho para todos. La mañana comenzaba como cualquier otra para Mariana Silva. Despierta a las 6:30 de la mañana, un minuto antes de que su alarma suene. Sabía que hoy tendría una audiencia sencilla, un caso de infracción de tránsito, algo rutinario para una fiscal pública como ella. No estaba preparada para que este día cambiaría el curso de su vida y, sin saberlo aún, abriría una puerta a un cambio social profundo. Mariana se viste rápidamente, eligiendo un conjunto sobrio, un pantalón negro con una blusa blanca, su atuendo habitual en las mañanas. Se arregla el cabello en un chongo apretado, un estilo práctico que refleja su enfoque pragmático ante la vida. Como todos los días, tiene una taza de café en la mano mientras repasa los detalles del caso del día. Es una infracción de tránsito. Nada fuera de lo común, nada que presagiara lo que vendría. Pero, mientras se apresura hacia la puerta, su teléfono vibra con un mensaje. Un número desconocido. Mariana no duda en contestar, ya que sabe que, si es urgente, puede ser el fiscal general o algún compañero. El tono de la llamada, sin embargo, la desconcierta. Mariana, necesitamos que revises estos documentos. Es crucial. Es sobre el caso de trata de personas en el norte. El informe tiene datos que no habías visto. La voz al otro lado era la de su jefe inmediato, el fiscal central. Mariana se detiene en seco. El caso de trata de personas es grande, más grande de lo que inicialmente había pensado. Involucra una red de explotación a nivel nacional y las ramificaciones son más profundas que lo que cualquier periodista o político ha descubierto hasta ahora. A Mariana le habían asignado el caso hace meses, pero nunca imaginó que recibiría un encargo de tal magnitud a última hora. Entiendo. Respond, intentando no sonar demasiado apresurada. Pero en su cabeza, su reloj interno empieza a correr más rápido. Tiene menos de una hora para llegar al tribunal y ahora esta llamada la ha puesto en una encrucijada. ¿Debería concentrarse en el caso de tráfico de personas o cumplir con su obligación en el tribunal? Es una decisión difícil. El teléfono se corta y Mariana siente como el peso de la responsabilidad cae sobre sus hombros. No es solo su trabajo lo que está en juego, es la vida de muchas personas que dependen de que ella actúe correctamente. Pero también sabe que, como fiscal pública, tiene la obligación de estar en el tribunal para garantizar que la justicia se administre correctamente. No puede simplemente ignorar sus responsabilidades cotidianas. Decide que, al menos por ahora, el caso de tráfico de personas tendrá que esperar. Recoge su portafolios, revisa una vez más los papeles sobre la infracción de tránsito y sale a toda prisa. La ciudad la espera y el tráfico de la mañana parece haberse intensificado más que de costumbre. Los semáforos rojos, los claxones de los autos y el sonido del viento chocando contra el vidrio de su coche hacen que todo se vuelva aún más agobiante. El reloj sigue avanzando y, al mirar la hora, se da cuenta de que ya está tarde. Las reuniones previas con su equipo de trabajo, la revisión de documentos cruciales para el caso federal y las múltiples llamadas que ha tenido que atender la han dejado sin tiempo para nada más. En el interior de su coche, las palabras de su jefe resuenan en su cabeza. Es crucial, Mariana.
Necesitamos esa información ya. La presión es palpable. El tiempo parece haberse reducido al máximo y cada segundo que pasa la aleja de la audiencia que le espera. La fiscal sabe que este tipo de audiencias, las sencillas, no tienen mayor complejidad. Pero también sabe que, en su rol, la rutina es rara, casi siempre llena de sorpresas, casos que a veces no son lo que parecen a simple vista. Finalmente, llega al tribunal. La fachada del edificio, imponente y antigua, refleja un sentido de justicia que siempre ha aspirado a respetar. Pero dentro, el ambiente es completamente diferente. En los pasillos resuenan los ecos de abogados apresurados, secretarias escribiendo sin cesar y los murmullos de aquellos que esperan su turno. Mariana se apresura hacia la sala del tribunal. El juez Mendoza, un hombre alto, de porte autoritario y mirada fría, la espera. Es conocido por su trato severo, pero sobre todo por su tendencia a favorecer a los acusados que se ajustan a un perfil correcto. Esto lo saben todos en el tribunal, pero no lo dicen en voz alta. La imparcialidad no siempre reina en esos muros y Mariana lo sabe. Cuando llega a la puerta de la sala, ve al secretario del tribunal que la señala con la mano, indicándole que debe entrar rápidamente. Al hacerlo, siente la mirada fija de Mendoza sobre ella, como si esperara un saludo sumiso, como si fuera una orden más de su día. El juez la observa con una mezcla de desdén y frialdad. Mariana no se amilana, se ajusta la chaqueta, recoge su portafolios con firmeza y se acerca al estrado. «Buen día, señora fiscal. Lamento que haya llegado tarde. Sabemos que su tiempo es valioso», dice Mendoza, con una ironía apenas disimulada. Mariana respira hondo y se prepara para lo que parece ser el inicio de una mañana difícil. La sala está llena. Los pasillos del tribunal se han vaciado, pero dentro del recinto el aire se siente pesado. Los murmullos de los asistentes se disipan apenas Mendoza da el primer golpe de martillo, señalando que la sesión ha comenzado. Las sillas crujen al acomodarse y el sonido de las hojas que se pasan de los expedientes resuena en el ambiente. Es un lugar donde el tiempo parece estancado, atrapado entre las viejas tradiciones y la urgente necesidad de cambio. Mariana, de pie frente al estrado, siente la mirada de todos los presentes clavada en ella, pero, sobre todo, la mirada del juez Gonzalo Mendoza. Él es el tipo de hombre que siempre tiene una expresión severa, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración. Su presencia impone respeto, o al menos lo que él considera respeto. Mendoza es conocido no solo por su eficiencia como juez, sino también por su postura rígida frente a la ley. Sin embargo, hay algo más en él, algo que pocos se atreven a señalar: su trato desigual hacia ciertos acusados. En su sala, los acusados ricos, blancos y bien vestidos siempre parecen recibir un trato más indulgente, mientras que aquellos que provienen de clases más bajas, especialmente si son negros o indígenas, enfrentan un juicio más severo, más frío. Hoy no es diferente. Mariana observa cómo el juez mira a los acusados del banco de los imputados con esa mezcla de indiferencia y desdén que la caracteriza. Los rostros de las personas que están ahí, algunos visiblemente aterrados, otros resignados, le recuerdan porque lucha todos los días por una justicia más equitativa. El caso que se está juzgando en ese momento es una infracción de tránsito. Un hombre, aparentemente de clase baja, está acusado de haber cometido una infracción menor. Podría ser resuelto con una simple multa. Sin embargo, bajo la mirada de Mendoza, la situación toma otro giro. El juez parece disfrutar del poder que tiene en esos momentos. Mariana ya ha sido testigo de cómo Mendoza se comporta de forma autoritaria y cómo, a menudo, sus decisiones son un reflejo de sus propios prejuicios, aunque jamás se le haya comprobado un caso directo de corrupción. Mariana se siente incómoda al verlo interactuar con los acusados. Es algo que ha estado observando durante años, pero que nunca había tenido el valor de señalar públicamente. Su intuición le dice que la falta de justicia aquí es palpable. Las personas que se sientan en ese banco de los acusados no están simplemente siendo juzgadas por sus infracciones, están siendo condenadas por su origen, por el color de su piel, por su clase social. Mientras el caso avanza, la mente de Mariana se distrae momentáneamente. Piensa en el caso de trata de personas que acaba de dejar atrás. El sufrimiento de esas víctimas la persigue y el peso de esa realidad la hace cuestionar aún más el sistema judicial que se encuentra frente a ella. Un sistema que, aunque diseñado para impartir justicia, está plagado de grietas que permiten que la discriminación prospere, que la desigualdad se perpetúe. En su fuero interno, sabe que su misión es mucho más grande que cualquier caso de infracción de tránsito, pero también sabe que hoy está allí para defender lo que es justo. Es en ese preciso momento cuando algo cambia. El juez Mendoza,
quien hasta ahora había estado completamente enfocado en el caso del infractor, se dirige a Mariana con un tono que, aunque parece cordial, tiene algo de sarcasmo. Señora fiscal, ya que su presencia se ha retrasado, creo que sería prudente que se pusiera al tanto de este caso. Después de todo, la justicia no espera. La voz de Mendoza resuena con una ironía palpable, como si le estuviera dando una lección. Mariana siente el nudo en su estómago. Ella sabe que Mendoza nunca es tan directo con otros profesionales. Se está refiriendo a su retraso con esa actitud que, aunque disfrazada de cortesía, está cargada de juicio. Todos en la sala lo notan. Los murmullos comienzan, aunque rápidamente se callan al ver cómo la fiscal se mantiene firme. Con tranquilidad, Mariana toma su portafolio y lo abre frente a ella, asegurándose de que todos puedan ver que está completamente preparada. No lo dice en voz alta, pero en su interior, lo repite, no se dejaría intimidar. La justicia, esa justicia que tanto defiende, es para todos, no solo para aquellos que cumplen con el perfil de respetables ciudadanos. Con todo respeto, señor juez, me retrasé porque estaba atendiendo un caso mucho más grave que este. Un caso de trata de personas que involucra a varias víctimas y una red internacional de explotación. La calma en su voz es palpable. Las palabras que lanza son duras, pero medidas. Cada sílaba parece perforar el ambiente tenso que se ha creado. El murmullo en la sala se intensifica. Los ojos de los asistentes se mueven entre ella y el juez Mendoza. Algunos asienten en silencio, reconociendo la magnitud del asunto del que acaba de hablar. Otros, probablemente los más conservadores, intercambian miradas cargadas de juicio. Mariana no necesita mirar a nadie más. Sus palabras han causado el efecto deseado. Mendoza comienza a sentirse incómodo. El juez, aunque intenta mantener la compostura, se nota visiblemente desconcertado. Los que lo conocen bien saben que no le gusta perder el control en su sala. Su autoridad está siempre en juego y Mariana acaba de desafiar esa autoridad de manera abierta. Mendoza, tras unos segundos de silencio, retoma su postura, aunque de forma más tensa. La furia contenida en su mirada no pasa desapercibida para Mariana. Es una lástima que haya tenido que poner sus asuntos personales por encima de este tribunal. Responde Mendoza, intentando volver a tomar el control. Su voz se vuelve más dura, más fría, pero si la señora fiscal no tiene más que decir, podemos continuar con el caso. Mariana no responde de inmediato. En su interior, siente una mezcla de frustración e indignación, pero mantiene la calma. Sabía que Mendoza no iba a ser fácil de enfrentar, pero también sabía que no podía retroceder. Si quería que el sistema cambiara, tenía que empezar a desafiar a aquellos que lo mantenían como un mecanismo de opresión. Antes de que pueda articular una respuesta, Mendoza golpea el martillo de nuevo, indicando que el caso sigue adelante. Aunque en su interior siente que ha ganado una pequeña batalla, Mariana sabe que la guerra será mucho más difícil de ganar. Pero, por primera vez, siente que está tomando el control de su propio destino. El ambiente en la sala se hace aún más denso cuando el juez Mendoza vuelve a alzar el martillo, concluyendo el pequeño intercambio verbal con Mariana. El eco de su golpe sobre la madera retumba por todo el tribunal, como una señal de que la autoridad, al menos por ahora, ha sido reafirmada. Pero algo en el aire ha cambiado. Los ojos de todos los presentes están ahora sobre Mariana, no con la desaprobación que Mendoza esperaba, sino con una mezcla de respeto y expectación. Nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero todos saben que la fiscal acaba de desafiar al juez de una manera sutil pero poderosa. Mendoza, al no obtener la respuesta sumisa que había anticipado, parece vacilar por un momento. La incomodidad de su rostro es palpable, pero no está dispuesto a ceder. Con una expresión que intenta mantener firme, se vuelve hacia la sala. «Continuemos», dice con voz grave, como si el incidente hubiera sido solo una pequeña distracción. El caso de la infracción de tránsito sigue, pero el ambiente ya no es el mismo. El juicio continúa, pero Mariana no puede dejar de sentir la tensión que pesa sobre ella. El reloj sigue avanzando, pero ella sabe que lo que acaba de ocurrir no es algo que pueda simplemente dejar atrás. Mientras el juicio avanza, la mente de Mariana se distrae de nuevo, volviendo una y otra vez al mismo pensamiento. ¿Qué más está en juego aquí? No es solo su retraso o la infracción de tránsito. Es la lucha interna que lleva años librando en su propio corazón, la lucha por un sistema judicial más justo. Durante años, ha sido testigo de cómo personas como ella, fiscales, abogados, activistas, luchan con uñas y dientes para hacer que el sistema funcione para todos, no solo para los poderosos. Y hoy, en ese mismo tribunal, con el juez Mendoza frente a ella, está comenzando a darse cuenta de que quizás, solo quizás, algo ha cambiado. El resto de la audiencia transcurre de manera casi monótona.
Los detalles del caso de tránsito, los testimonios de los involucrados, todo parece una rutina más para Mariana. Pero mientras escucha las explicaciones y los argumentos de la defensa, no puede dejar de pensar en lo que acaba de suceder. El incidente con Mendoza, su desafiante respuesta, ha sembrado algo en ella, algo que no sabe si será capaz de frenar. Finalmente, llega el momento de que el juez emita su veredicto. Mendoza, que siempre ha sido rápido en este tipo de casos, no pierde tiempo. El veredicto es claro: una simple multa, sin consecuencias graves, una sanción que, según él, se adapta a la naturaleza del caso. El acusado, un hombre de aspecto humilde, se ve aliviado, aunque no sonríe. Es consciente de que, aunque este juicio ha sido menor, su vida siempre estará marcada por un sistema que no lo mira como igual ante la ley. El juez Mendoza vuelve a golpear el martillo y la sesión parece llegar a su fin. Sin embargo, cuando todos comienzan a levantarse y a recoger sus cosas, Mendoza no puede evitar lanzar una última mirada hacia Mariana. La tensión aún flota en el aire, y él no ha olvidado lo que ocurrió. Ha sido un golpe a su autoridad y no lo tomará a la ligera. Fiscal Silva, antes de que se retire, comienza Mendoza, con tono de voz autoritario, haciendo que todos en la sala se detengan y la miren nuevamente. El tono de su voz es el mismo que utiliza cuando se enfrenta a alguien que ha desobedecido sus órdenes. Mariana sabe lo que eso significa, está a punto de recibir una reprimenda pública. Con una calma imperturbable, Mariana se vuelve hacia él. No hay ira en su mirada, pero tampoco sumisión. Ella ya ha aceptado lo que está por venir. En su mente, la justicia no depende de las palabras del juez, sino de su capacidad para resistir las presiones del sistema. Sí, señor juez, responde con voz firme, pero sin dejar de ser respetuosa. Sabe que la prudencia es clave en momentos como este. Lo que ocurrió hoy no es algo que deba tomarse a la ligera, fiscal. El tribunal tiene un protocolo que debe cumplirse y el respeto por la autoridad es fundamental. No podemos permitir que el orden en esta sala se vea alterado por cuestiones personales. La voz de Mendoza es grave y está teñida de un tono que raya en la amenaza. Su mirada se endurece, esperando que Mariana se disculpe, que reciba la reprimenda sin más. Sin embargo, Mariana no se amilana, su postura permanece erguida, sus ojos fijos en los del juez, que ahora parecen desafiarla. El silencio en la sala es absoluto, todos esperando su respuesta. Entiendo perfectamente la importancia del respeto al protocolo, señor juez. Pero también entiendo que la justicia no debe ser una cuestión de poder, sino de imparcialidad. Y hoy, aunque haya llegado tarde, mi presencia aquí no era para faltar al respeto, sino para cumplir con mis responsabilidades, que son mucho más grandes que este juicio. Mariana no levanta la voz, pero sus palabras están llenas de convicción. En ese momento, siente como la mirada del juez se endurece aún más, pero no le importa. Ya ha dicho lo que tenía que decir. Mendoza, visiblemente molesto por la respuesta, no responde de inmediato. La sala sigue en silencio, el tiempo se detiene mientras él digiere las palabras de Mariana. Ella sabe que, para él, este es un enfrentamiento que no será fácil de superar. El juez no está acostumbrado a que le desafíen de esta manera, especialmente dentro de su propio tribunal. Finalmente, con un suspiro de resignación, Mendoza habla nuevamente, aunque esta vez con un tono mucho más bajo. Bien, fiscal, que esto no vuelva a ocurrir, dice, antes de volverse hacia el resto de los asistentes, dando por concluida la sesión. Mariana, aunque sintiendo un ligero alivio por la aparente tranquilidad en la que el juez cierra el asunto, sabe que esto es solo el principio. La batalla no termina aquí. La sensación de que algo ha cambiado en ella persiste, y la chispa de desafío que ha encendido en su corazón no se apaga fácilmente. Esta confrontación, aunque pequeña en apariencia, ha sido una lección importante. En ese momento, mientras se levanta y se dirige hacia la salida de la sala, Mariana siente que algo profundo ha comenzado a moverse dentro del sistema judicial. No sabe aún cómo ni cuándo, pero está segura de que la justicia, esa justicia que tanto ha buscado, está comenzando a tomar forma. Mariana ya había comenzado a salir de la sala, casi con la sensación de haber sobrevivido a una tormenta. Pero justo cuando su mano alcanzaba la puerta, escuchó la voz de Mendoza, esta vez más aguda, como un rugido de animal herido. No estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. La puerta se cerró lentamente tras ella y, aunque el peso de la sala parecía haberse aligerado, algo más estaba a punto de ocurrir. Fiscal Silva, espere un momento. La voz de Mendoza cortó el aire en la sala y todos los ojos se volvieron hacia ella una vez más. Mariana se detuvo en seco. No era simplemente que el juez quisiera decir algo más, la manera en que pronunció su nombre denotaba algo mucho más peligroso.
algo que la fiscal había comenzado a temer. El golpe de su autoridad no había terminado con su reprimenda. Estaba claro que Mendoza se sentía desafiado y no pensaba dejar que una fiscal del montón se saliera con la suya. Mariana se giró lentamente, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que un simple reproche. Alzó la vista, con una calma exterior que solo ella podía controlar, y observó cómo el juez tomaba nuevamente su martillo, preparándose para dar un nuevo golpe que, esta vez, sería mucho más fuerte. Quiero que sepa, fiscal, que su comportamiento ha sido completamente inapropiado, y ya que estamos en una sala de justicia, es mi deber asegurármelo públicamente. El tono de Mendoza estaba cargado de veneno. Por lo tanto, impongo una multa de 500 reales por desacato al tribunal. El golpe del martillo fue inminente, resonando en toda la sala como si fuera una condena definitiva. La fiscal se quedó quieta por un segundo, completamente sorprendida por la decisión. No era solo que le imponía una multa ridícula e injusta, era un claro mensaje de que estaba bajo su control y que ella, en su esfuerzo por hacer lo correcto, había cruzado una línea invisible que Mendoza no estaba dispuesto a tolerar. Mariana cerró los ojos por un instante, respiró hondo y luego caminó de nuevo hacia el estrado. No iba a dejar que su orgullo o la ira nublaran su juicio. Si algo le había enseñado su carrera como fiscal era que nunca podía reaccionar impulsivamente. Y, por supuesto, que la justicia no dependía de lo que pensara un hombre en su pedestal de poder, sino de la ley misma. Se detuvo frente al juez, quien la observaba con esa mezcla de desprecio y confianza que solo alguien como él podía tener. Pero Mariana no se intimidó. Levantó la cabeza, su postura recta como un roble, y en lugar de ceder al miedo o la indignación, decidió usar ese momento como una oportunidad para exponer lo que realmente importaba. Señor juez, le agradezco su multa. Sin embargo, permítame explicarle algo, yo no soy solo una fiscal cualquiera. Soy la fiscal pública de este país, y mi deber es proteger a las víctimas, no servirle a usted ni a su autoritarismo. Su voz no era tan fuerte, pero cada palabra estaba llena de determinación, resonando en la sala como un eco de justicia. El juez la miró fijamente, sus ojos ahora llenos de incredulidad. En la sala, el murmullo se extendió rápidamente. Había un cambio palpable en el aire, algo que los asistentes podían sentir pero no necesariamente entender. Mariana había hablado sin temor, sin vergüenza, y lo había hecho con una certeza que no había demostrado antes. Ella sacó de su portafolio sus credenciales como fiscal pública, las desplegó sobre el escritorio del juez y las mostró claramente a todos los presentes. Su gesto no era solo una simple aclaración de su estatus, sino una declaración pública de su poder institucional. En ese momento, se estaba posicionando como la defensora de las víctimas, como una voz poderosa dentro del sistema judicial, a pesar de las trabas y los obstáculos que éste pudiera presentar. Mi ausencia fue por un caso mucho más grave que este. Continuó con firmeza, mirando directamente al juez. Estoy investigando una red de trata de personas, un caso que afecta a varias víctimas de explotación. Estoy aquí porque mi deber es estar en ambos lados de la justicia, la que se presenta en este tribunal y la que se hace fuera de él. Y no necesito que me imponga una multa para seguir luchando por la justicia, señor Mendoza. El impacto de sus palabras fue inmediato. La sala guardó silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un instante. Algunos de los presentes miraban al juez, otros a Mariana. Nadie esperaba una respuesta tan firme, tan contundente. Incluso el propio Mendoza parecía titubear, como si las palabras de la fiscal lo hubieran golpeado en algún lugar profundo que no había anticipado. El juez, que siempre había estado en control, ahora parecía algo desconcertado. Había reconocido la autoridad de Mariana, pero no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Sin embargo, ante la mirada firme de la fiscal, sus ojos vacilaron. Mariana no solo le había mostrado su credencial, sino que había expuesto una verdad más grande que cualquier castigo que él pudiera imponerle: la justicia no es negociable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de tensión, Mendoza volvió a tomar su martillo. Sin embargo, esta vez, su gesto era más lento, menos seguro. Golpeó la mesa con fuerza, pero no con la misma autoridad de antes. Bien, como quiera, fiscal, pero no olvide que el desacato al tribunal es un asunto serio. Su tono había perdido parte de la dureza y sus palabras ahora parecían vacías, como un eco de lo que alguna vez fue su intento de intimidación. Mariana no se movió. No necesitaba responder. Ya lo había dicho todo. La sala seguía en un tenso silencio, con todos observando el duelo de voluntades entre la fiscal y el juez. En ese momento, era claro para todos que, aunque la pelea no había terminado, Mariana había dado un paso importante. No solo estaba desafiando a Mendoza,
sino también a un sistema que permitía que personas como él siguieran en el poder sin rendir cuentas. Mariana se giró lentamente, con paso firme y decidido, y salió de la sala del tribunal sin una mirada atrás. No había ganado la guerra, pero había lanzado una batalla crucial. Cuando la puerta de la sala del tribunal se cerró tras Mariana, el pesado silencio que la envolvía se rompió como una burbuja. Sabía que acababa de dar un paso decisivo, pero aún sentía el peso del desafío que acababa de lanzar. Afuera, en los pasillos del edificio judicial, su mente comenzaba a hacer las conexiones necesarias. Ese no había sido un simple desacato al tribunal. No, lo que acababa de suceder era mucho más grande que eso. Mariana no solo había desafiado a un juez, había expuesto una dinámica de poder profundamente arraigada en el sistema judicial, una dinámica en la que los poderosos pueden imponer su voluntad sin cuestionamientos, mientras que los más vulnerables se ven obligados a someterse. Y en su interior, Mariana entendía que la lucha apenas comenzaba. A medida que camina por los pasillos, se encuentra con algunos de sus compañeros fiscales y abogados. Los saludos son cortos, pero sus miradas lo dicen todo. El gesto de Mariana ante Mendoza ha dejado una marca y la conversación pronto comienza a girar en torno a lo ocurrido. Algunos la miran con admiración, otros con duda, y hay quienes, con mirada furtiva, susurran que se ha metido en un terreno peligroso. Nadie sabe con certeza cuál será el siguiente paso en la confrontación con Mendoza, pero una cosa es clara: Mariana ha encendido una chispa. La pregunta es si esa chispa se convertirá en un incendio o si se apagará antes de que alcance su propósito. Mariana se sienta en su oficina, intentando ordenar sus pensamientos mientras hojea los documentos de su caso sobre la trata de personas. El expediente es espantoso: niños y adolescentes secuestrados, mujeres forzadas a la prostitución, una red que opera en las sombras y cuyas ramificaciones parecen no tener fin. Mientras mira las pruebas, algo dentro de ella comienza a hervir. La injusticia que observa a diario en su trabajo se convierte ahora en algo personal. No solo en el caso de trata, sino en el propio tribunal, en cada injusticia que se le ha pasado por alto durante años. Mariana sabe que su combate con Mendoza es solo el principio de algo mucho más grande. Al día siguiente, el escándalo estalla. Lo que en un principio parecía un simple desacato al tribunal ahora está en los titulares de los periódicos y en todas las conversaciones de la comunidad jurídica. La noticia de que la fiscal Silva desafió públicamente al juez Mendoza, uno de los hombres más poderosos del sistema judicial local, es una bomba. Los abogados y jueces se dividen, algunos la apoyan, reconociendo que la conducta de Mendoza ha sido demasiado autoritaria, pero otros critican duramente a Mariana, acusándola de desestabilizar el orden judicial. Las redes sociales se llenan de comentarios polarizados, algunos calificando a Mariana de heroína, otros de imprudente. A medida que la controversia crece, Mariana se convierte en el centro de un debate que abarca mucho más que una simple cuestión de protocolo. La verdad es que la comunidad jurídica, como muchas otras, está en el centro de un dilema mucho mayor. ¿Es el sistema judicial realmente justo? ¿O está simplemente reproduciendo las mismas desigualdades que han existido durante siglos? La discusión sobre el caso de Mariana se convierte en una de las más relevantes del momento, tocando fibras sensibles en una sociedad que ha aprendido a ignorar las desigualdades. Por otro lado, Mendoza no se queda callado. En una conferencia de prensa, el juez hace una declaración pública. Su rostro grave y su tono autoritario dejan claro que no piensa ceder ante lo que considera un ataque personal. Se refiere al comportamiento de Mariana como una falta de respeto hacia la institución judicial, argumentando que su rol como juez es proteger el orden y la integridad del tribunal y que el desafío de la fiscal pone en peligro el funcionamiento del sistema. Si la fiscal no entiende que el respeto al tribunal es lo más importante, su lugar en este sistema debe ser cuestionado. No podemos permitir que individuos con falta de respeto hacia la autoridad judicial continúen ejerciendo su rol. Las palabras de Mendoza, aunque calculadas, dejan entrever su frustración. Está claro que la situación lo ha puesto contra las cuerdas. Mariana sabe que, al responder a Mendoza, no solo se está enfrentando a un hombre, sino a un sistema. Aunque en su fuero interno desee rendirse, sabe que no puede ser la voz callada de aquellos que nunca tienen oportunidad de ser escuchados. Su resolución se hace más firme y cada vez más se da cuenta de que su desafío a Mendoza está comenzando a generar ondas de cambio que pueden ser más grandes de lo que imaginaba. La conversación en los pasillos judiciales ya no es la misma. Mariana no es solo una fiscal con un caso importante. Ahora se ha convertido en un símbolo de la resistencia, de la lucha por un sistema más justo. Algunos compañeros de trabajo se acercan a ella con palabras de aliento, otros con preocupación, pero ella ya no se siente sola. La reacción de Mendoza, en lugar de intimidarla, la fortalece.
Esa misma tarde, Mariana recibe una llamada que cambiará aún más las cosas. Es de un periodista de uno de los medios más grandes del país, interesado en hacerle una entrevista sobre el enfrentamiento con Mendoza. Es la oportunidad de contar su historia, de visibilizar las injusticias dentro del sistema. En el fondo, Mariana sabe que lo que está a punto de hacer podría ponerla en una posición vulnerable, pero la balanza de la justicia ha estado desequilibrada durante demasiado tiempo y alguien tiene que sostenerla. Por eso, cuando el periodista le pregunta si está dispuesta a hablar abiertamente sobre lo sucedido, su respuesta es clara y rotunda. Estoy dispuesta a todo, lo que hice fue defender la justicia. Si eso me pone en contra del sistema, entonces es un sistema que necesita cambiar. La entrevista, que se transmite en las noticias a nivel nacional, tiene un impacto inmediato. La fiscal Silva, con su tono firme y su postura decidida, se convierte en un referente en la lucha contra la injusticia sistémica. Mendoza, por otro lado, sigue siendo el blanco de las críticas y aunque intenta mantener su postura de autoridad, las pruebas de los patrones discriminatorios en su tribunal empiezan a salir a la luz. En la sociedad, el debate se intensifica. Los abogados, los activistas y los ciudadanos comunes comienzan a cuestionarse cómo funciona realmente el sistema judicial y si la igualdad ante la ley es solo un concepto abstracto. Mariana, mientras tanto, continúa adelante, sin arrepentimientos. Ella sabe que la lucha por la justicia no será rápida ni fácil, pero ha comenzado algo que no puede detenerse. La entrevista de Mariana a Silva no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de debates encendidos y los medios de comunicación comenzaron a hacer eco de su desafío a Mendoza. Los titulares eran implacables: fiscal desafía al juez Mendoza por prácticas discriminatorias en el tribunal, el enfrentamiento entre la fiscal Silva y Mendoza destapa las fallas del sistema judicial. El país entero se dividió, y no solo dentro del ámbito judicial. Las calles, los bares y las oficinas se llenaron de conversaciones sobre el tema. Algunos la veían como una heroína, como una mujer que había desafiado a un sistema judicial viciado que se apoyaba en el abuso de poder. Otros, sin embargo, consideraban su actitud como una amenaza a la estabilidad del orden judicial. Para ellos, el respeto a la autoridad de un juez era inquebrantable y Mariana había cruzado una línea peligrosa. Pero la mayoría, incluso aquellos que no se identificaban directamente con ella, comprendían que algo debía cambiar. El tema de las desigualdades sociales, especialmente el racismo y la discriminación dentro del sistema judicial, tocaba una fibra sensible en la sociedad. Mariana había abierto la caja de Pandora y lo que había dentro ya no podía ser ignorado. Las historias de abuso de poder y trato desigual dentro de los tribunales empezaron a salir a la luz, ya no solo en su ciudad, sino en todo el país. Fue entonces cuando Mariana decidió que su lucha no se limitaría a un simple enfrentamiento con Mendoza. Sabía que había una oportunidad, una brecha por la que podía hacer llegar su mensaje más allá de los muros del tribunal y alcanzar a los ciudadanos comunes. En su oficina, sentada frente a su escritorio, comenzó a planear su siguiente movimiento. Esa misma tarde, Mariana convocó una reunión con un grupo de abogados, activistas y colegas fiscales. Sabía que, aunque su acto de desafío había sido poderoso, no sería suficiente si no lograba consolidar el apoyo de aquellos que compartían su visión de un sistema judicial más justo. La reunión se llevó a cabo en la sede de un colectivo de derechos humanos, un espacio que se había ganado la confianza de la comunidad por su lucha contra la discriminación y la corrupción. Necesitamos actuar, no podemos dejar que esto se diluya en un par de días de debate. Mariana comenzó la reunión con una mirada decidida. Este es el momento. No solo hablamos de un caso aislado, hablamos de un patrón que se repite en tribunales por todo el país. La gente está cansada, la gente quiere ver cambios. Si podemos generar un movimiento sólido, podemos presionar para que se hagan reformas reales. Uno de los abogados presentes, Luis, un veterano defensor de los derechos civiles, asintió con la cabeza. Él, al igual que los demás, sabía que la batalla legal por la igualdad ante la ley era titánica, pero también reconocía que Mariana tenía algo que muchos otros no tenían: una plataforma. Su confrontación con Mendoza había hecho que los ojos de la sociedad se centraran en ella y el impulso no podía desaprovecharse. Mariana, tienes razón. Ahora hay un momentum y no podemos dejarlo escapar. Si los medios siguen amplificando tu historia, podríamos conseguir que la investigación sobre Mendoza no sea solo una cuestión local. Podemos llevarla a nivel nacional y con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, la presión podría ser tan fuerte que no haya otra opción que hacer cambios reales. Luis, con su experiencia en movilización, sabía lo que estaba en juego. Mariana asintió. Sabía que el siguiente paso debía ser estratégico.
La denuncia pública que había hecho estaba comenzando a ganar tracción, pero todavía faltaba algo crucial: pruebas. El caso de Mendoza no era solo un abuso de poder en su trato hacia ella, sino un patrón de discriminación que debía quedar demostrado ante la sociedad. Y para eso, necesitaba algo más que acusaciones. Al día siguiente, Mariana y su equipo comenzaron a revisar los registros judiciales de Mendoza. Las sentencias, las pruebas y los testimonios de los casos que había presidido durante los últimos años fueron estudiados a fondo. Lo que encontraron fue revelador. En más del 60% de los casos, Mendoza había favorecido a los acusados blancos y de clase alta, dándoles sentencias mucho más suaves, mientras que los acusados de clase baja, principalmente los que pertenecían a comunidades indígenas y afrodescendientes, recibían penas más severas, a menudo sin justificación clara. Era un patrón claro de discriminación racial y social. Mariana, con la ayuda de su equipo, comenzó a recopilar todas esas pruebas y las preparó para ser presentadas ante la comisión judicial que se había formado en respuesta al escándalo. Sabía que estaba a punto de enfrentar una nueva batalla, pero esta vez, el arma que tenía en sus manos no era solo su palabra, sino una acumulación de evidencia sólida que podía llevar la discusión mucho más allá de la sala del tribunal. No se trataba solo de ella, ni de Mendoza, ni siquiera de un tribunal en particular. Se trataba de la posibilidad de que la justicia, finalmente, se aplicara por igual a todos. Mientras tanto, la presión sobre Mendoza aumentaba. La noticia de que la fiscal Silva estaba preparando pruebas para una denuncia formal contra él comenzó a circular entre los círculos judiciales. Los rumores de una investigación más profunda sobre las prácticas discriminatorias de Mendoza llegaron a los oídos de varios miembros influyentes del Poder Judicial. Algunos empezaron a hacer movimientos en las sombras, buscando cómo evitar que la situación llegara a un juicio público. El miedo a que la verdad saliera a la luz les preocupaba más que la justicia misma. Pero el problema para Mendoza era que, cuanto más trataba de ocultar la verdad, más ésta emergía. Los testimonios de abogados, fiscales y empleados del tribunal que se habían sentido presionados o incluso intimidados por la actitud de Mendoza comenzaron a salir a la luz. A medida que más personas se sentían cómodas compartiendo sus experiencias, la imagen del juez se desmoronaba. El caso se volvía cada vez más complejo. No solo se trataba de la fiscal contra el juez, sino de un sistema entero en el que las decisiones de una sola persona podían determinar la suerte de miles. En sus manos, Mariana no solo tenía la posibilidad de exponer las fallas de un individuo, sino de destapar una red de injusticias que durante años había operado con total impunidad. Mariana, sin embargo, no pensaba en el peso de la batalla por venir. Lo único que tenía en mente era la posibilidad de que, al final de todo, algo pudiera cambiar. Sabía que el proceso sería largo y doloroso, pero también era consciente de que el movimiento que había comenzado no podía detenerse. Las reformas que Mariana anhelaba no solo beneficiaban a los que se encontraban dentro de los tribunales, sino a toda una sociedad que, por fin, comenzaba a exigir justicia. La noticia de la investigación sobre las prácticas de Mendoza se esparció rápidamente no solo por los pasillos del tribunal, sino por todo el país. Los medios de comunicación comenzaron a hacer eco de los testimonios que se acumulaban en su contra, y Mariana, una vez más, se encontró en el centro del torbellino. Mientras tanto, la presión sobre Mendoza aumentaba cada vez más. La renuncia ya no parecía ser una opción, sino una inevitabilidad, si no quería verse expuesto ante el juicio público. En su oficina, Mariana revisaba una y otra vez los documentos que había reunido. Los testimonios de sus compañeros fiscales, abogados y empleados del tribunal fueron clave para desvelar el verdadero rostro de Mendoza. Había una serie de patrones evidentes que no se podían ignorar. En más de 40 casos, Mendoza había dictado sentencias atípicas, favoreciendo a personas con claros intereses políticos o económicos, mientras que los acusados de minorías, especialmente aquellos de origen indígena y afrodescendiente, enfrentaban penas desmesuradamente severas. La balanza de la justicia estaba visiblemente inclinada hacia un lado, y ese lado no era el de los más necesitados. Pero los documentos no solo contenían decisiones judiciales. También había transcripciones de conversaciones informales entre Mendoza y otros jueces, grabaciones de cenas privadas y hasta mensajes de texto donde Mendoza hablaba de los casos en términos despectivos y racistas. Era una prueba irrefutable de que su conducta no solo era negligente, sino que estaba impulsada por una profunda ideología que parecía estar más orientada a proteger los intereses de los poderosos que a aplicar la ley de manera imparcial. Con cada nueva pieza de evidencia que encontraba, Mariana sentía que su determinación aumentaba. Había estado luchando contra molinos de viento durante tanto tiempo que, por fin, veía que algo real podría cambiar. Su equipo de trabajo,
compuesto por abogados y activistas comprometidos con la causa, comenzó a preparar las denuncias formales y los informes que serían entregados a la Comisión de Calificación Judicial. Sin embargo, no todo era sencillo. La presión por parte de los aliados de Mendoza era palpable. En el mismo tribunal donde Mariana trabajaba, empezaron a circular rumores sobre su presunta actitud desestabilizadora, acusándola de tratar de destruir el orden judicial por motivos personales. Estos rumores no solo afectaban su reputación, sino que también creaban tensiones dentro de su propio equipo. Algunos fiscales que anteriormente se habían mostrado solidarios comenzaron a retirarse, temerosos de las represalias que pudieran sufrir. Sabían que enfrentarse al sistema judicial en este nivel podría costarles mucho más que una simple carrera profesional. Mariana, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que la lucha era por algo más grande. Decidió intensificar la campaña mediática que había comenzado en su primer enfrentamiento con Mendoza. Ya no solo estaba luchando contra un juez corrupto, sino contra un sistema entero que favorecía a los poderosos y marginaba a los vulnerables. La clave ahora estaba en hacer que la denuncia trascendiera los límites del ámbito judicial. Mariana, con la ayuda de varios periodistas, comenzó a organizar entrevistas y ruedas de prensa donde exponía con claridad la magnitud de la corrupción y discriminación dentro del sistema. Cada testimonio, cada revelación que hacía dejaba claro que el país no podía seguir ignorando la verdad. Por su parte, Mendoza, cada vez más acorralado, decidió pasar a la ofensiva. En una rueda de prensa, intentó desacreditar a Mariana, acusándola de estar utilizando su cargo como fiscal para una venganza personal. Dijo que la fiscal había cometido un grave error al hacer públicos los detalles de los casos judiciales y que sus acciones amenazaban la integridad del sistema judicial y la independencia de los jueces. La fiscal Silva ha cruzado una línea que no debe ser cruzada, dijo Mendoza, su voz cargada de ira contenida. Lo que está haciendo es poner en peligro la confianza que el pueblo tiene en sus jueces y fiscales. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera ella. El ataque fue directo y personal, pero Mariana no titubeó. La respuesta fue contundente. El problema no es que estemos exponiendo a los jueces, el problema es que tenemos un sistema que permite que jueces como Mendoza sigan en su puesto a pesar de sus evidentes irregularidades. Si él siente que esto es un ataque personal, es porque sabe que está siendo parte del problema, no de la solución. La guerra de palabras no solo se libraba en los medios, sino también en el interior del tribunal. El clima de tensión aumentaba con cada día que pasaba. Los aliados de Mendoza dentro del sistema judicial comenzaban a hacer movimientos discretos para protegerlo. Pero la presión externa y la creciente movilización social comenzaban a hacer mella en las defensas del juez. Los manifestantes comenzaron a reunirse frente al tribunal y las organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a la acción. Había algo que estaba cambiando, la sociedad ya no estaba dispuesta a mirar hacia otro lado. El pueblo estaba exigiendo que los responsables de la injusticia rindieran cuentas. Mientras tanto, Mariana y su equipo continuaban recopilando pruebas y testimonios que finalmente confirmarían lo que ya muchos sospechaban: Mendoza había estado aplicando un patrón de discriminación racial y social durante años. Las investigaciones avanzaban, pero la batalla ya estaba librándose en múltiples frentes, en las salas de los tribunales, en los medios de comunicación y, más importante aún, en la conciencia pública. A medida que las pruebas contra Mendoza se iban acumulando, la situación se hacía insostenible para él. Sabía que, si todo llegaba a juicio, sus años de abusos quedarían al descubierto, y con ellos, su carrera. La pregunta no era si la investigación lo destruiría, sino cuándo. Las especulaciones sobre su renuncia comenzaban a tomar fuerza y la presión pública ya no era algo que pudiera ignorar. Mariana sabía que el final de esta batalla estaba cerca. La investigación estaba a punto de alcanzar su culminación y el país entero observaba. En sus manos no solo tenía la posibilidad de acabar con la impunidad de Mendoza, sino de abrir un camino para una reforma judicial real. Aunque sabía que la lucha contra el sistema no terminaría con la caída de un solo juez, veía en este momento una oportunidad histórica, la oportunidad de cambiar el rumbo de una institución que había estado funcionando de espaldas a la justicia durante demasiado tiempo. El tiempo estaba agotándose para Mendoza. Lo sabía. Las presiones externas e internas habían alcanzado un punto crítico y el ambiente que se respiraba en el tribunal ya no era el mismo. Los murmullos de los empleados judiciales, los susurros en las cafeterías y los pasillos del tribunal, incluso entre los abogados que se presentaban ante él, comenzaban a ser cada vez más intensos. Todos sentían que el agua estaba llegando al cuello del juez y aunque se mantenía desafiante, era evidente que la situación se estaba tornando insostenible. Mientras tanto, Mariana estaba en su oficina revisando los últimos informes que su equipo había recopilado.
Había pruebas suficientes para asegurar que la conducta de Mendoza no solo era irregular, sino sistemática. El hecho de que hubiera favorecido a ciertos acusados mientras despojó a otros de un trato justo no era algo que pudiera pasarse por alto. Las transcripciones de las grabaciones, los testimonios de aquellos que habían trabajado en su tribunal, todo encajaba en un patrón claro de discriminación racial y de clase. Pero más allá de la evidencia, había algo que pesaba sobre ella, algo que la mantenía despierta por las noches, la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Sabía que una vez que la investigación fuera pública, el poder de Mendoza ya no sería suficiente para protegerlo. En su mente, sin embargo, la batalla no terminaría ahí. La caída de un solo juez, aunque crucial, no sería suficiente para cambiar el sistema. Lo que necesitaba era una reforma, algo que fuera mucho más allá de su enfrentamiento personal con Mendoza. Sin embargo, esa transformación solo sería posible si el juicio público llegaba a destapar todas las irregularidades y, sobre todo, si lograba que se comprendiera la urgencia de una justicia realmente equitativa para todos. El día que todo comenzó a precipitarse, Mariana estaba en una reunión con sus colaboradores cuando su teléfono sonó. Era una llamada que esperaba, pero que también temía. «Mariana, esto está fuera de control. Mendoza acaba de presentar su renuncia», dijo Luis, uno de los abogados del equipo, con una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. En ese momento, Mariana sintió un nudo en el estómago. Sabía que la renuncia de Mendoza no era solo una victoria, sino también un recordatorio de la fragilidad del poder cuando la verdad comienza a salir a la luz. La presión de los medios, las protestas de los manifestantes y, por supuesto, la acumulación de pruebas en su contra lo habían llevado a esta decisión. El juez, que durante tanto tiempo había sido una figura imponente dentro del tribunal, ahora se veía forzado a abandonar su cargo para evitar un juicio público que solo podría terminar en su humillación total. La noticia fue rápidamente confirmada por la prensa y las reacciones no se hicieron esperar. En las calles, la gente celebraba lo que muchos consideraban una victoria histórica para la justicia, mientras que en los pasillos del tribunal, los empleados se mantenían en silencio, observando cómo la renuncia de Mendoza cambiaba, de alguna manera, la dinámica de todo el sistema judicial. Pero Mariana sabía que no podía permitirse pensar que la lucha había terminado. Aunque la renuncia de Mendoza era un paso importante, la batalla por una justicia igualitaria y sin prejuicios era solo el principio. Mendoza podría haber dejado el cargo, pero el sistema que lo había protegido seguía en pie. La discriminación racial y de clase no desaparecía con la salida de un solo juez. Era un problema estructural, profundamente arraigado en la sociedad, y para erradicarlo, debía ir más allá de la victoria individual. Esa noche, mientras se preparaba para dar una declaración pública sobre la renuncia de Mendoza, Mariana no pudo evitar pensar en lo que venía después. Las reformas judiciales que tanto había anhelado, aquellas que prometían cambiar el curso de la justicia en el país, estaban aún en proceso de gestación. Los primeros pasos se habían dado, pero la implementación de políticas de igualdad, de eliminación de los prejuicios dentro de las cortes, llevaría años, si no décadas. Mariana se sentó frente al espejo, respiró hondo y, por un momento, permitió que la sensación de satisfacción invadiera su cuerpo. Había hecho lo que muchos pensaron que no sería posible. Había desafiado al sistema, había destapado sus fallas y, en el proceso, había comenzado a mover las piezas que, tal vez, algún día llevarían a un verdadero cambio. Pero sabía que la mayor parte del trabajo aún estaba por venir. No era suficiente con una renuncia. No era suficiente con ganar un enfrentamiento. La batalla por la justicia seguía siendo una lucha sin fin. Al día siguiente, durante su conferencia de prensa, Mariana fue clara, directa y firme en sus palabras. La renuncia de Mendoza era un paso importante, pero solo era el principio de una transformación que debía ser mucho más profunda. A pesar de su victoria personal, Mariana no se sentó a descansar. Sabía que debía continuar luchando, organizando, educando y presionando para que el sistema judicial dejara de ser una herramienta de opresión y discriminación. «Esto no se trata solo de un hombre», dijo Mariana ante las cámaras, con una mirada decidida. «No se trata solo de Mendoza. Se trata de todos aquellos que han sido silenciados por un sistema que no los ve. Se trata de las miles de personas que han sido condenadas por el color de su piel o el lugar de donde vienen. Mi lucha no termina aquí. Hoy comienza una nueva etapa, la de la justicia para todos». Las palabras de Mariana resonaron en cada rincón del país. La gente comenzó a unirse al movimiento, compartiendo sus propias historias de injusticia y desigualdad. Mariana, al principio una fiscal pública que se enfrentaba a un sistema corrupto, se había convertido en la cara visible de una lucha por la reforma judicial que estaba tomando forma a gran escala. Pero sabía que esta lucha sería larga y difícil.
La renuncia de Mendoza no significaba el fin de la batalla, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mientras tanto, Mendoza, quien había sido una figura poderosa y temida, ya no era más que un hombre derrotado. Su renuncia lo había librado de un juicio público, pero no de la condena que le aguardaba, el rechazo de la sociedad, el desprestigio total de su carrera y, más que nada, el claro mensaje de que el poder ya no podía seguir operando por encima de la ley. La caída de Mendoza fue solo el primer paso en lo que Mariana sabía que sería una larga y ardua lucha. La renuncia del juez había dejado un vacío en el sistema, un vacío que ahora debía llenarse con reformas estructurales si se quería erradicar la corrupción y la discriminación que persistían en las Cortes. La presión pública había logrado destituir a un hombre, pero las instituciones seguían siendo las mismas. Era el sistema judicial entero el que necesitaba un cambio radical, no solo una cabeza caída. A medida que la noticia de la renuncia de Mendoza se difundía, las demandas de reformas comenzaron a crecer. Organizaciones de derechos humanos, abogados, activistas y, por supuesto, la comunidad que había respaldado a Mariana desde el principio, hicieron un llamado a la acción. No bastaba con destituir a un juez corrupto, era imperativo reformar un sistema que había fallado una y otra vez en proporcionar justicia equitativa para todos. Mariana, sabiendo que no podía perder tiempo, convocó a una serie de reuniones con representantes de diferentes sectores, fiscales, abogados, activistas sociales y académicos especializados en derechos humanos. Juntos comenzaron a trabajar en un conjunto de propuestas que buscarían transformar el sistema judicial desde sus cimientos. La justicia no puede ser un privilegio de unos pocos. Debe ser un derecho para todos, Mariana declaró en una de las primeras reuniones, dejando claro el tono de lo que sería la nueva lucha. Necesitamos un sistema que no favorezca a los ricos, a los blancos, a los poderosos. Un sistema donde las decisiones judiciales no dependan del apellido o el color de piel de una persona. Entre las reformas propuestas se encontraba la implementación de políticas obligatorias de capacitación sobre sesgo racial y social para todos los jueces, fiscales y abogados que trabajaban en el sistema. Se habló también de establecer comités de revisión para cada sentencia emitida en los casos más relevantes, con el fin de evitar que se repitieran las decisiones sesgadas y discriminatorias que tantos años habían perdurado. Además, Mariana y su equipo propusieron la creación de un órgano de supervisión independiente que auditaría las decisiones judiciales y garantizaría la transparencia en los procedimientos. La idea era asegurarse de que, a partir de ese momento, cualquier acto de discriminación dentro del tribunal fuera detectado y sancionado sin importar la posición o el estatus del responsable. Las reformas no solo se limitarían a la parte legal y administrativa. Mariana sabía que, si quería que su lucha tuviera un impacto real y duradero, debía abordar también la cuestión de la representación dentro del sistema judicial. Uno de los principales problemas que enfrentaban las minorías dentro de la justicia era la falta de jueces, fiscales y abogados que representaran adecuadamente a la población vulnerable. Si las personas que ocupaban las sillas de poder no entendían o no vivían las realidades de las comunidades desfavorecidas, era casi imposible que pudieran hacer justicia de manera imparcial. Con este objetivo en mente, Mariana también promovió iniciativas para fomentar la inclusión de más profesionales de minorías en las carreras judiciales. Proyectos de becas y programas de mentores para jóvenes de comunidades afrodescendientes, indígenas y de bajos recursos comenzaron a tomar forma. El objetivo no era solo tener más diversidad en el sistema, sino asegurarse de que las futuras generaciones de abogados y jueces pudieran actuar con una visión más equitativa y sensible a las injusticias que tanto sufrían. A lo largo de varias semanas, las reuniones con los legisladores y la sociedad civil fueron intensas. Hubo resistencia, especialmente de aquellos sectores conservadores que temían que las reformas cambiaran demasiado el sistema que tanto les favorecía. Algunos políticos trataban de suavizar las propuestas, pidiendo que se adoptaran cambios más graduales, pero Mariana y su equipo no cedieron. Sabían que el momento era ahora y que la voluntad popular apoyaba una transformación profunda y urgente. El desafío más grande para Mariana no era solo negociar las reformas, sino también asegurarse de que tuvieran el respaldo necesario. Las fuerzas conservadoras del país eran poderosas y si las reformas no contaban con un apoyo suficiente, podrían quedar en el olvido. Así que Mariana hizo lo que mejor sabía hacer, movilizó a la gente. A través de redes sociales, foros comunitarios y encuentros con periodistas, comenzó a generar una campaña masiva para presionar a los legisladores. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas se unieron al movimiento, escribiendo cartas a sus representantes, organizando protestas pacíficas frente al Congreso y generando un clima de urgencia que no podía ignorarse. Mientras tanto, dentro del sistema judicial, las tensiones se mantenían altas.
Algunos de los jueces más tradicionales, aquellos que habían colaborado con Mendoza en sus decisiones más cuestionables, veían las reformas como una amenaza a su poder. Pero Mariana no se detuvo. Sabía que las reformas judiciales debían ir acompañadas de un cambio cultural dentro del mismo sistema. Una cultura que estuviera dispuesta a mirar la injusticia de frente y a cambiar. Finalmente, después de meses de intensas negociaciones, las reformas judiciales fueron aprobadas. La implementación de las nuevas políticas comenzó casi de inmediato y aunque no todos los cambios fueron perfectos, el camino estaba trazado. Había sido una victoria rotunda, un triunfo de la lucha colectiva y de la valentía de una mujer que se negó a callar frente a la injusticia. Mariana, al ver la aprobación de las reformas, no pudo evitar sentir un profundo sentido de satisfacción. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero había dado un paso crucial en la dirección correcta. Había transformado no solo el sistema judicial, sino también el futuro de muchas generaciones. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, de resistencia y de justicia. Este es solo el principio, dijo en su discurso final, ante un auditorio lleno de colaboradores, activistas y periodistas. Un sistema judicial verdaderamente justo no es solo una lucha por lo que es correcto. Es una lucha por lo que es necesario. Y hoy, hemos dado un paso hacia lo necesario. Los meses posteriores a la implementación de las reformas judiciales trajeron consigo un aire de cambio palpable. Sin embargo, también dejaron claro que las transformaciones profundas requieren tiempo y esfuerzo continuo. Aunque las nuevas políticas estaban en marcha, el sistema judicial seguía siendo una estructura enormemente compleja, llena de rincones donde la discriminación y la injusticia aún se escondían. Mariana lo sabía muy bien, el trabajo estaba lejos de terminar. Pero algo en su interior le decía que ya se habían dado pasos cruciales, pasos que nunca podrían deshacerse. La presión popular no había cesado. Los medios de comunicación seguían cubriendo las repercusiones de las reformas judiciales y las historias de las comunidades más desfavorecidas empezaron a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, las personas que antes sentían que la justicia no las protegía, ahora veían una luz al final del túnel. Los casos de abuso policial comenzaron a ser revisados con más rigor y las sentencias que antes caían con dureza sobre los pobres y las minorías empezaron a ser más equilibradas, aunque aún quedaba mucho por hacer. Mariana continuó trabajando incansablemente. Si bien el sistema había dado señales de cambio, ella sabía que la verdadera victoria sería cuando las nuevas generaciones de jueces, fiscales y abogados crecieran con una mentalidad diferente, una mentalidad que realmente entendiera la importancia de una justicia igualitaria. Por eso, Mariana centró su esfuerzo en educar a los jóvenes abogados, fomentando un enfoque más ético, inclusivo y comprometido con la justicia social. En su tiempo libre, ella también comenzó a viajar por todo el país, hablando con comunidades locales y reuniéndose con activistas de derechos humanos, abogados, académicos y estudiantes. La demanda de su presencia era cada vez mayor. Su lucha había tocado fibras profundas en la sociedad, y la gente la veía como una especie de símbolo de esperanza, de resistencia y de un futuro más justo. Sin embargo, Mariana siempre se mantuvo firme en una idea: su historia no era solo suya. Era la historia de miles de personas que habían enfrentado la discriminación, el abuso y la injusticia durante generaciones. Una tarde, mientras revisaba algunos informes de casos recientes, Mariana recibió una llamada que no esperaba. Era Luis, su antiguo compañero de trabajo, ahora uno de los principales abogados de derechos humanos en el país. «Mariana, ¿has visto las estadísticas?», le preguntó con una voz entre sorprendida y emocionada. «Las reformas están teniendo un impacto real. La cantidad de denuncias de abusos judiciales ha bajado significativamente. Y las sentencias, aunque aún imperfectas, han comenzado a ser más equitativas». Mariana sonrió, pero la satisfacción que sentía era matizada por la conciencia de que el camino estaba lejos de ser fácil. Las reformas eran solo un comienzo. En el fondo, sabía que la lucha sería eterna, que las generaciones futuras continuarían enfrentando desafíos que no podrían preverse. Pero también sabía que algo había cambiado irremediablemente. El sistema, tal como existía antes de su intervención, ya no era el mismo. Un par de años después, en un evento de reconocimiento a su trabajo en la lucha contra la discriminación judicial, Mariana se encontró rodeada de jóvenes abogados y activistas que la miraban con admiración. Muchos de ellos le agradecían por su valentía y por haber puesto en marcha un proceso que les permitiría, a ellos también, ser agentes de cambio. En ese momento, Mariana comprendió algo fundamental: su lucha no había sido en vano. Al aceptar un premio por su incansable trabajo, Mariana se dirigió al micrófono con la misma determinación con la que había comenzado su carrera. A medida que hablaba, su voz era firme, pero también estaba llena de esperanza.
Hoy estamos aquí porque no nos conformamos, dijo, mirando al auditorio lleno de caras jóvenes y esperanzadas. Estamos aquí porque entendimos que la justicia no es un regalo, sino un derecho que debemos exigir todos los días. Pero también estamos aquí porque creemos que un futuro mejor es posible. Su discurso terminó con un aplauso que resonó como un eco en todo el auditorio. Pero Mariana sabía que lo importante no era ese reconocimiento, sino lo que significaba en términos de transformación, un sistema judicial más consciente, más inclusivo, más humano. Había dado el primer paso, pero eran las nuevas generaciones quienes llevarían la antorcha de la justicia. Al regresar a su oficina, después del evento, Mariana se permitió un momento de reflexión. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Había logrado transformar el sistema judicial, aunque sabía que la lucha por la igualdad y la justicia social nunca tendría fin. Pero ahora veía el futuro con esperanza. Sabía que, aunque las sombras del pasado seguirían acechando, la semilla del cambio ya había echado raíces profundas en la sociedad. Mirando por la ventana de su oficina, con el sol poniéndose detrás de los rascacielos de la ciudad, Mariana pensó en todas las personas que la habían apoyado, en todos los que habían luchado junto a ella. Y aunque no sabía qué depararía el futuro, algo en su corazón le decía que el futuro sí podía ser diferente. Un futuro donde la justicia, por fin, fuera para todos. Mariana Silva había iniciado una revolución silenciosa, pero poderosa, y su legado, al igual que la esperanza de un sistema más justo, perduraría por generaciones. Y así, llegamos al final de esta historia de lucha, valentía y cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los desafíos que enfrentó Mariana Silva. Su historia nos recuerda que, aunque el camino hacia la justicia sea largo y difícil, siempre hay espacio para la esperanza y el cambio cuando nos mantenemos firmes en lo que creemos. Si te ha tocado esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario. Cuéntanos desde dónde estás viendo el vídeo y cuál fue la parte que más te impactó. Nos encantaría saber tu opinión y, por supuesto, saber tu nombre. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que traeremos. Activando la campanita de notificaciones, serás el primero en enterarte de nuestros nuevos vídeos. Recuerda, la justicia no es algo que simplemente ocurre. Es algo por lo que luchamos, juntos. Gracias por ser parte de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo.